Esto es Cohabitat, un podcast para conversar, conservar, un podcast para aprender a cohabitar con lo que nos rodea. Hola a todos, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a otro episodio de Cohabitat, un podcast donde intentamos comprender un poco mejor la importancia de la biodiversidad para poder convivir con ella. Hoy vamos a contestar una pregunta muy interesante sobre los kilis, que si no saben qué son, quédense atentos y atentas, que ya vamos a seguir explicando de qué se trata esto. Y vamos a hablar de qué pasa si se extinguen los kilis. Y para eso lo traje a Felipe Alonso. Él es doctor en biología de la UBA, es investigador de CONICET en el Instituto de Bio y Geociencias del NOA y de la Universidad Nacional de Salta, y es miembro del Grupo de Investigación y Conservación de Kilis de la Fundación Kilifish. Hola, ¿cómo andas, Felipe? Hola, ¿qué tal, Cornelia? Bueno, muchas gracias por invitarme a esta charla, así que bueno, para mí un placer siempre poder hablar de estas cuestiones. Bueno, me alegro porque llegaron un montón de preguntas, así que espero que tengas ganas de charlar. En mi Instagram, que es co.niwi, estuve comentando un poco de los kilis, de algunos que pude ver, por suerte, que son increíbles, y hablé un poco de que son criaturas maravillosas que están en los pastizales del conurbano también, para destacar, y de que pueden vivir por momentos sin agua. Entonces, claro, hubo un montón de dudas. En principio me preguntaron qué son, si son algún anfibio, qué tipo de animal son. Bueno, sí, digamos, estamos hablando de los kilis que se llaman kilis anuales o kilis estacionales, ¿no? Particularmente que son un grupo de peces de Sí. pequeño tamaño, generalmente muy coloridos, sobre todo en general los machos son muy coloridos y muy bonitos y por eso también reciben mucha atención de los acuaristas, digamos. Y estos peces tienen la particularidad de que pueden vivir en humedales temporarios, ¿sí? Humedales temporarios quiere decir que son ambientes acuáticos que van a tener una fase húmeda con agua y después una parte del año van a estar completamente secos. Si bien hay muchos peces y animales, digamos, que pueden vivir una parte de su vida en esos ambientes, lo particular de los kilis es que ellos logran desarrollar toda su vida completa, todo su ciclo de vida completo dentro de estos ambientes, ¿no? Y eso es algo muy particular porque obviamente estamos hablando de peces y uno nunca esperaría encontrar un pez en un lugar donde no hay agua. Ujú. Sin embargo, estos peces, digamos, han logrado sortear ese problema y pueden vivir en ambientes acuáticos que se secan completamente una parte del año, ¿sí? Y eso es algo muy particular y muy único dentro de los peces, porque solamente hay muy pocos peces que logran hacer eso. Están además de los kilis, hay otro grupo que son los peces pulmonados. Los peces Ujú. pulmonados que tenemos acá en Argentina hay una especie. Lo que hacen es, los adultos se entierran en el barro y pasan toda la temporada de sequía enterrados el adulto. Los kilis lo que hacen es tienen una estrategia un poco diferente, que es que ellos entierran sus huevos en el fondo del charco, digamos, cuando el charco está con agua, y cuando el charco se seca, los adultos ya van a haber muerto o se mueren durante el desecamiento del charco, pero los huevitos van a quedar enterrados en el fondo, y cuando vengan las lluvias y ese charco se llene nuevamente de agua, esos huevos van a eclosionar y van a salir los pececitos que van a volver a reiniciar el ciclo, ¿no? ¿Le dicen los peces de la lluvia también? Sí, efectivamente, así también es un nombre que reciben también bastante porque, bueno, justamente uno en el campo muchas veces, cuando le pregunta a la gente de estos peces, muchas veces la gente los conoce y te dice, sí, estos peces que cuando cae la lluvia aparecen peces en charquitos que se forman, a veces al costado de la ruta o en el campo se forman charcos y de repente aparecen peces. Entonces, Ujú. muchas veces la gente cree que estos peces caen con la lluvia. Pero en realidad, bueno, como ya les explicamos, no es ese el caso, ¿no? Claro. Y me preguntaron cómo respiran, porque si están enterrados, si están sin agua, cómo es ese. Bien, en el caso de los kilis, digamos, lo que permanece enterrado es el embrión que está dentro de un huevo, ¿sí? Ujú. El embrión dentro del huevo está en la tierra hay algo de oxígeno, no es que no hay nada de oxígeno, hay algo de oxígeno, pero es poco el oxígeno que hay.
Entonces, una de las cosas que hacen es bajar muchísimo su metabolismo, ¿sí? Y bajan la respiración. Y una de las cosas que pueden hacer, por ahí los que conocen un poco más de biología deben conocer, es lo que se llama fermentación, ¿no es cierto? Es una forma, digamos, de aprovechar, digamos, el combustible que tienen los organismos, ¿sí? Utilizando menos oxígeno, ¿sí? Entonces es una forma de degradar, por ejemplo, una molécula de glucosa, pero usando menos oxígeno, ¿sí? Entonces hacen una fermentación láctica que se llama, que es un proceso metabólico que gasta menos oxígeno que si se usa el oxígeno y se termina produciendo Ahí va. dióxido de carbono. Es un proceso Bien. menos eficiente energéticamente, pero que requiere menos oxígeno. Entonces, por un lado hacen eso, por otra parte bajan muchísimo su metabolismo, entonces todas sus funciones básicamente cuando están en estos estados de quiescencia, digamos, de dormancia, que se llaman diapausas, cuando están en ese estado, digamos, gastan muy poco oxígeno. Entonces, esta combinación de estrategias le permite al huevito permanecer muchos meses enterrado en la tierra, ¿sí? En un estado ahí latente, esperando la llegada de las lluvias y que vuelva a continuar el ciclo, ¿no? O sea que igual entra un poco de oxígeno a través de esta como cubierta que tienen los huevos. O sea, hay un intercambio ahí Exacto. gaseoso. Ahí va. Mirá, Sí, 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 los huevos pueden intercambiar, hacer un intercambio gaseoso con el exterior. ujú, Y los huevos de los kilis en particular, digamos, tienen una cáscara, digamos así, que se llama corion, que es muy dura, ¿sí? Muy resistente. Uno los puede agarrar con los dedos y apretarlos así, no se rompen los huevos. O a diferencia de otros huevos de peces que si uno agarra y lo aprieta, se rompe. Estos huevos son muy duros, o sea que tienen una resistencia a la presión, digamos, porque al estar enterrados, imagínate que si pasa un animal o algo caminando por arriba, los huevos no se rompen porque tienen esta resistencia también claro, a la presión. Pero también eso ahí va. también los hace más impermeables, digamos, a perder humedad, por ejemplo, y eso también hace que tampoco intercambien tanto, eh, hagan tanto intercambio gaseoso. Además que, digamos, están en un medio que de por sí tiene poco oxígeno, pero algo de oxígeno hay y algo de oxígeno se intercambia, ¿sí? Ahí va. Y preguntan cómo llegaron a los pastizales. Ahora vos dijiste esto de la lluvia, ¿no? Porque uno dice, bueno, pero ¿de dónde Ujú. salieron? Estaban los huevos ahí, pero en algún momento se dispersaron. ¿Cómo se dispersan? Tuvieron que llegar, exacto. Bueno, eso es un tema interesante, que ahí también hay un mito que muchas veces uno escucha en el campo de la gente, no solo con Sí. los kiris, sino con otros peces, de que te dicen, no, porque estos vienen en las patas de las aves, no sé qué. Sí, yo pensaba que sí. Claro, la gente rápidamente te tiende a pensar eso, ¿no? Sí, Una explicación muy común es que dicen, ah, bueno, los peces, los huevos quedan en las patas de las aves y son transportados. La evidencia en realidad indica que eso no ocurriría. ¿Por qué? Porque nosotros observamos que las especies de kilis tienen muchas veces distribuciones sumamente acotadas. Hay ujú, especies que se conocen, por ejemplo, de un único humedal, de un único charco o sistema de charcos, claro. y tienen Mm, restricciones, distribuciones muy acotadas. Esto está indicando que digamos, si eso efectivamente ocurriera, las aves dispersaran los huevos de los kilis, esas distribuciones acotadas no existirían porque los bichos se trasladarían para todos lados. Sin embargo, están claro. normalmente acotados a cuencas, ¿no es cierto? Y la distribución de los kilis responden básicamente a la historia hidrográfica de las cuencas, o sea, cómo las cuencas, los ríos a lo largo del tiempo van cambiando su curso, ¿no? Su cauce. Y a veces un río que iba para un lado, después se va para el otro lado, o aparece una montaña y ese río se divide, y ese Ujú, tipo de fenómenos geológicos en general son los que van determinando cómo los kilis se van dividiendo. En general esos fenómenos son los que hacen que se generen nuevas especies de kilis. Entonces queda una población aislada de un lado y otra del otro. Y dentro de la cuenca los kilis tienen una capacidad de dispersión bastante importante, porque si bien ah, mira. nosotros lo vamos a encontrar generalmente en los ambientes estos temporarios, a veces uno puede llegar a encontrar kilis en los ríos y ambientes permanentes. Y justamente es que los peces se están dispersando. Y otra cosa que hacen es Ujú, que cuando llueve, muchas veces en el campo se generan pequeñas láminas de agua, digamos, escorrentías, y a través de esas capas de agua superficiales que hay en el campo, no solo los kilis, sino muchos otros peces,
se dispersan. Entonces, durante una gran lluvia, uno va a ver Mm. que si uno sale a caminar por el campo cuando está lloviendo fuerte, a cántaros, y mira el piso, va a ver que en el piso hay charcos y hay agua, y el agua corre en lugares Corre, sí. donde no hay un río ni nada, ¿no? ¿Hace cuánto que no veo eso, esa cantidad de lluvia? Entonces los peces, digamos, aprovechan esos momentos para dispersarse, los kilis y otros peces, Ajá. y colonizan Mm. ambientes. Justamente en los ambientes de los kilis hay muchos peces que no viven todo su ciclo de vida en el charco temporario, pero que van a colonizar estos ambientes por momentos y lo hacen de esa forma, digamos, a través de, en los momentos de lluvia y demás, dispersan y salen del río y se meten en estos ambientes y pueden vivir ahí también. Entonces esa es la Bien. forma en la que se dispersan los kiris. Hablamos mucho de que están adaptados a estos ambientes y a estas cuencas, y bueno, obviamente todas estas son adaptaciones que tuvieron estos bichos para poder vivir en los pastizales que se secan y se inundan, y lo que preguntan es qué condiciones fueron las que permitieron en un principio esa evolución, y a veces hablamos de peces exóticos por su belleza, digamos, cuando hablamos de algunas especies, entonces preguntaban si son nativos. Sí, Vos ya hablaste un poco de las cuencas. sí. Bueno, a ver, primero pensemos, los kilis estacionales, digamos, o anuales, que viven en este tipo de humedales temporarios, están distribuidos en África y en América, ¿sí? Hay una familia que es africana y otra americana que están cercanamente emparentadas, esa familia. Que de hecho se separan cuando se separa África de América, esos continentes que estaban juntos, cuando se separan estas dos familias. Entonces, y Bien. en África y en América tenemos kilis estacionales o anuales, ¿sí? Pero lo interesante de esto es que dentro de esas familias hay especies que son estacionales y especies que no. O sea que esto indica que la evolución de esta característica de poder vivir en ambientes temporarios y de tener huevos de resistencia y toda una serie de características que tienen además de eso, que permiten que vivan en esos ambientes. Por ejemplo, estos peces crecen muy rápido porque tienen que crecer y madurar y desarrollarse y reproducirse antes que se seque el charco. Entonces, Claro. de hecho, una especie de kili africano es el vertebrado que más rápido madura sexualmente, que lo hace solo en 14 días desde que eclosiona, ya el bicho es maduro sexualmente y está reproduciéndose. Wow. Entonces, todas estas características que están asociadas a poder vivir en esos ambientes, aparentemente evolucionaron como repetidamente y de forma independiente en el grupo varias veces. Entonces, es muy interesante la pregunta que hiciste, porque en términos de evolutivos es súper interesante, porque Qué la locura. evolución de estas características es bastante compleja, porque necesita primero un montón de características para poder vivir en ese Ujú. ambiente, no solo el huevo de resistencia, sino todas las características que hablamos antes de metabólicas, de crecimiento, de madurez sexual. Entonces son un montón de cosas que tienen que evolucionar para que estos bichos puedan sobrevivir en esos ambientes. Entonces lo interesante es que estas características evolucionaron aparentemente en este grupo unas 5 o 6 veces por lo menos de forma independiente. Y lo loco es que en todos los otros peces y vertebrados esto no volvió a evolucionar. Entonces esto, Claro. de alguna forma, lo que está hablando es de que este grupo tiene lo que algunos científicos han llamado preadaptaciones, ¿sí? Creo que Gould, por Mm, ejemplo, Stephen Jay Gould, hablaba un poco mm, de este tema, que es como que evidentemente este grupo ya presentaba una serie de características, ¿sí? Que permitirían que esta condición, digamos, de vivir de la anualidad, digamos así, llamemos a esta condición de anualidad, evolucione, digamos. O sea, es mucho más probable que mm, evolucione dentro de este grupo que afuera de ese grupo. Porque ya claro. tienen determinadas características genéticas, ¿Alguna tasa de mutación muy alta o algo así? no sé Esta pregunta muy técnica. si eso, digamos, probablemente no, digamos, no creo que no está estudiado, pero probablemente no, Ah, sino que probablemente tengan, hay un término, digamos, en evolución que se llama evolucionabilidad, ¿sí? ajá. Entonces, si bien la evolución no es determinista, ¿sí? La evolución, nosotros sabemos que las mutaciones ocurren al azar, bueno, igual Sí. hay ciertos bemoles ahora que se están viendo de que eso no es del todo tan así, pero un poco es así. Ujú, También se ha visto, digamos, que este tipo de cosas, como la que estamos hablando de los kilis, que hay determinadas características
que son más probables que evolucionen a partir de un organismo que tenga otro conjunto determinado de características, ¿sí? Ahí va. Ujú. Entonces, digamos, por ejemplo, por decirte algo, las extremidades de los vertebrados terrestres, como nosotros, evolucionaron a partir de aletas que se fueron modificando y los huesos de esa aleta se fueron modificando, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, había una Mm, condición previa, digamos, para que esas extremidades se formaran, que permitió, digamos, que eso evolucione. Entonces, claro. eso es una condición de posibilidad, que si no estaban esas aletas, era mucho menos probable que de novo, de cero, evolucionara Ujú, esto. En general, la evolución lo que ujú. hace es muchas veces reutilizar cosas, ¿no es cierto?, que habían evolucionado con otra finalidad, en otro contexto, ¿no es cierto? Y esas cosas Sí, es más fácil generar algo nuevo a partir de algo que ya existe, ¿sí? Que generar algo de nuevo, algo de cero. Entonces, esto es un concepto muy interesante en evolución, digamos, ¿no? Y justamente, si bien en los Kilis, digamos, no está claro cómo fue cuáles son esas condiciones que generaron esto, ¿no es cierto? Todos tenemos, hay un consenso grande, digamos, entre los científicos que estudiamos estos peces, de que evidentemente algo de eso está pasando, todavía no sabemos bien qué es o qué bien. conjunto de condiciones, pero evidentemente los ancestros de estos bichos tenían ya características que hacían que esa evolución, digamos, no estuviera tan lejos, ¿no es cierto? Entonces es Claro, muy, claro, muy, en algunas especies evolucionó así y en otras capaz que no fue necesario. Va, necesario, no sé. claro. Me cuesta mucho, siempre siento que voy a meter la pata cuando hablamos de evolución. Así que nada, espero que quienes estén interesados en evolución les haya interesado esta parte. Hay otro concepto interesante que podemos tocar ahí con la evolución, Dale, que es que además de que esto evolucionó varias veces de forma repetida, lo interesante es que nunca hubo una reversión de esa evolución. O sea, dentro de los linajes en los claro. cuales apareció la anualidad, no hay ninguna especie que haya revertido y se haya vuelto a vivir en aguas permanentes, ¿sí? Y eso es otro Claro. concepto interesante evolutivamente que se llama los callejones evolutivos, ¿no? En la evolución muchas veces pasa que cuando una determinada característica aparece, es muy difícil que vuelva atrás, que se pierda, digamos. Es Ujú, como que el sí, bicho ya es como que entra en un callejón donde es como que ya de ahí no puede salir, ¿no? claro, Entonces, aparentemente claro. también esto estaría ocurriendo, digamos, no solo que evolucionó múltiples veces, sino que cuando aparece, después no desaparece. A No hay diferencia, vuelta atrás. claro, a diferencia de otras características que puede haber, por ejemplo, por decirte algo, en los vertebrados, la aparición de los ojos, por decirte algo, ¿no? Claro. Los bichos en determinados contextos pueden perder los ojos, por ejemplo, bichos que Ajá, viven bajo tierra o cosas así, a veces pueden perder los ojos o sí. tener los ojos reducidos, etcétera. En el episodio anterior que grabamos, hablamos de ballenas, Sí, que son vertebrados que volvieron, o sea, fueron terrestres y después volvieron a ser acuáticos, por claro, ejemplo, eso puede estar. exacto, exacto. Entonces ahí tenés como un ida y vuelta en la evolución. Pero no todas las características aparentemente tienen esa facilidad para volver. Es como que el cambio en un sentido no es igualmente probable que en el sentido opuesto, ¿no? Entonces esto también es súper interesante evolutivamente de entender por qué está pasando eso, ¿no? Bueno, me encanta. Podría hablar horas, me encantaría saber todo lo genético, pero bueno, vamos a tratar de ser más amigables con otras preguntas que llegaron, que algo también que preguntaron muchas personas fue, ¿cuánto tiempo pueden vivir sin agua? O sea, estamos en una sequía, hubo un momento en el que yo pensaba personalmente no va a llover nunca más y era muy triste. Y bueno, teniendo en cuenta que están estos huevos de Kilis ahí, por ejemplo, en pastizal que pude ver el otro día que había, donde yo vi los Kilis por primera vez, bueno, todavía esto está seco y en teoría ya debería haber habido otro ciclo que no ocurrió. No sé, ¿qué se sabe de esto? Bueno, sí, a ver, los kilis normalmente lo que tienen una plasticidad en cuanto al tiempo que pueden estar, ¿no es cierto? Como huevos. Hay gente que ha reportado tenerlos varios años, o sea, Ujú, acuaristas, ¿no? Que han guardado los sí, huevos durante varios años y que después de varios años han mojado esos huevos han eclosionado
y han nacido pececitos, ¿no es cierto? Entonces, hay una capacidad de sobrevivir, digamos, hay una capacidad de aguantar bastante tiempo, ¿sí? Ajá. Fuera del agua, pero obviamente que a medida que va pasando el tiempo, una gran parte de los huevos se van a ir muriendo. O sea, si yo dejo durante un año un montón de huevos guardados, si dejé 100 huevos, después de un año va a haber muchos menos huevos, muchos se van a ver muertos. Ah, bien. Y eso tiene que ver también con una cosa que tienen los kilis, que se conoce como estrategia de distribución de riesgos. Es así que como suena es medio como, wow, ¿qué será eso? Sí. Que viene de una teoría, digamos, de la matemática que tiene que ver con las apuestas, ¿no? Que se ha utilizado después para explicar en ecología y en evolución estrategias que usan los seres vivos. Ahora te voy a explicar qué quiere decir todo esto. Imaginemos que uno va al casino, ¿no es cierto? Y quiere apostar a un número, ¿no es cierto? Entonces dice, bueno, voy a apostar al 9, por decirte, ¿no? Y entonces pongo toda mi plata al 9. Tiran la pelotita y lo más probable es que no caiga el 9. Si cae el 9, por ahí gano un montón. Pero si cae en otro número, pierdo todo. Entonces, a mí me Ujú. conviene, si yo tengo un escenario así que es bastante impredecible, si yo no sé qué número va a salir, me conviene apostar a muchos números distintos. Entonces, si yo Es como el no pongas todos tus huevos en una misma canasta, algo así. exactamente es eso, es ni más ni menos que eso. Y en el caso de los kilis, nunca mejor dicho, porque estamos hablando de los huevos, y ahora te explico por qué. Claro. Entonces, la idea es que si vos pones apostás a muchos números diferentes, cuando ganes, vas a ganar menos, es cierto, pero cuando pierdas, también vas a perder menos. Entonces, en el balance, cuando vos tenés una situación que es muy impredecible, muchas veces los organismos desarrollan estrategias de este tipo, que es que distribuyen los riesgos. Tienen menor posibilidad, menor ganancia, pero menor pérdida. Entonces, en el caso de los kiris, ¿qué pasa? Los kiris viven en charcos que se llenan con las lluvias, pero nosotros sabemos que las lluvias no son un fenómeno que ocurre absolutamente de forma totalmente regular, sino que hay Mm. variabilidad, hay años más secos, años más húmedos, a veces las lluvias se adelantan un poco, a veces hay lluvias más tardías. Entonces los kiris lo que hacen es cuando ponen los huevos, digamos, no todos los huevos se desarrollan sincrónicamente, sino que algunos huevos van a estar listos para eclosionar y otros huevos no. Entonces, cuando caiga la primer lluvia y Ah, si el charco se llene de agua, no van a eclosionar todos los bien. huevos, eclosionan solo una porción de los huevos. Otros huevos quedan como de reserva. Supongamos que Mm, esa lluvia cayó y 2 semanas después hay sol, sol, sol y mucho calor y no cae ninguna otra lluvia y el charco se vuelve a secar. Todos los peces que eclosionaron se van a morir. Pero los huevos que bien. quedaron enterrados, esos huevos van a eclosionar en la siguiente lluvia. Entonces siempre van quedando huevos de reserva. Como Es van desfasando, digamos. caro. Entonces, de esa forma, como los kilis viven en ambientes que son bastante impredecibles, ¿no es cierto? Porque no siempre se llenan y eso dura, muchas veces se pierden algunas camadas, digamos así, de peces. Entonces, esta Claro. estrategia que tienen de distribución de riesgos les permite justamente sobrevivir en estos ambientes. Obviamente que si lloviera siempre, no sé, el 1 de marzo se llenara el charco y siempre fuera así, al bicho no le convendría eso, le convendría apostar todos los huevos a que nazcan todos juntos el 1 de marzo. Pero como eso no Claro. ocurre, este, hacen esta estrategia, digamos, que se llama de distribución de riesgos, ¿no? Y también tiene que ver con las, o sea, que no sean todos de la misma genética o algo así para que haya más variabilidad o nada. Eh, que yo sepa, digamos, no está estudiado tanto, digamos, que genéticamente cómo está regulado esto, ¿no? Esto, o sea, Ujú. cómo está... Porque si nacen todos, digamos, de hermanos, tampoco tiene sentido. Va, no sé, digo yo. bueno, no, es que vos pensás que estamos hablando de todo el pool de huevos que está en un charco, que son Claro, hijos de un montón de individuos, ¿no? claro. Además Pero me estoy después, imaginando charcos bastante chiquitos también. hay, Está bien que los peces son chiquitos, sí, hay charcos chiquitos y pero charcos grandes. Pero claro, también acordate lo que habíamos hablado antes, que cuando llueve, los peces se dispersan, o sea que los de este charco, claro, algunos van a ir a otro charco y van a venir de otro charco para acá y así sucesivamente. De todas formas, en claro. algunos casos hay poblaciones de kiri, digamos,
que pueden tener mucha endogamia, o sea, mucho cruce entre individuos cercanamente emparentados. Pero en general, digamos, eso se compensa por la dispersión y por la conectividad entre los charcos, ¿no? Excelente. Hablando, vos ya spoileaste un poquito de esto de acuaristas. Preguntan si Sí. son peces de pecera, si son comerciales, cómo funciona eso. Sí, los peces estacionales son codiciados por algunos acuaristas que, digamos, que se dedican específicamente a estos peces y los crían, y hay clubes de acuarismo, etcétera, en un montón de países. La primera Mm, asociación de Kilis surgió en Estados Unidos en 1960, así que, o mm, sea, que hay tradición, digamos, de criar Kilis. Pero los bichos, digamos, que son de ambientes estacionales puntualmente, no suelen estar a la venta en general, salvo casos muy particulares, en los acuarios. ¿Por qué? Porque como tienen estas características tan particulares de vida, etcétera, necesitan como características muy específicas para su cuidado, ¿no? claro. Entonces, por ejemplo, hay que darles alimento vivo, Mm, ponen los huevos bueno, generalmente se pone algún sustrato como turba o mm, fibra de coco, cosas así para que pongan los huevos ahí. Entonces, como que tienen cosas, son requerimientos muy específicos, diferentes a los otros peces, son como medio un mundo aparte del resto del acuarismo, claro, ¿no? claro. Entonces, generalmente, los aficionados que se dedican a estos peces están en clubes y se intercambian los huevos y los peces entre ellos. A veces se mandan por correo, un tipo de Tailandia le manda uno de Estados Unidos y van los Sí. huevitos Pero para eso, eso no sería legal acá, digamos. Tenés que pedir una autorización. Sí, O supongo. bueno, se hace igual. Sí, en general, como es algo que se hace entre aficionados, así, no en escala comercial, digamos, generalmente se Claro. hace así en el mundo, no se hace, nadie en general toma, como se hace las cosas legalmente que se deberían hacer, obviamente. Eh, Claro. una cosa es un exportador de peces que exporta comercialmente peces, que tiene un comercio y va a tener que hacer los trámites en SENASA y importación, exportación. Esto estamos Claro. hablando de gente aficionada como los que crían cactus y todas esas cosas, digamos, ¿no? Ujú, Que hay mm. un intercambio que es más así de mano en mano, ¿no? ¿De qué se alimentan que decías que tienen una alimentación muy particular? Los kilis en general, los peces estos estacionales, son carnívoros. Son carnívoros. La mayoría son carnívoros y se alimentan en general de pequeños organismos que están dentro de esos ambientes en los que ellos viven, ¿sí? Entonces, algunos van a estar comiendo pequeños insectos, larvas de mosquito, pequeños Bien. crustáceos, cladócero, yalelas, bueno, Ujú, diversos organismos, animalitos sí. que viven dentro de los charcos, ¿no es cierto? Y algunos de los Ujú, kilis, hay algunas especies, digamos, más grandes que también se comen a los otros kilis o comen algunos bichos ya más grandes, por ejemplo, larvas de renacuajo o algunos caracoles o cosas así, ¿no? Entonces hay algunos grupos de los kilis estos estacionales que han evolucionado, digamos, hacia un gigantismo, entre comillas. Estamos hablando que claro. la mayoría de los kilis son bichos de 3 4 centímetros nada más, y estos bichos, las especies más grandes, llegan a medir casi 20 centímetros, digamos. Son Sí. pocas en el mundo. En África hay dos especies de estas características que se comen a los kilis que viven con ellas. O sea, las otras, en un charco puede haber varias especies de kilis. Entonces, estas se comen a los otros kilis, ¿no? En África hay dos, Sí. y acá en América tenemos unas 5 especies más o menos. Eh, entonces, eso también evolucionó convergentemente en África y en América. Este, Bien. pero no hay muchas especies con esas características porque también requieren condiciones ecológicas muy particulares para poder sostener una población de depredadores de ese calibre en un charco de kilis. Si el charco es muy chiquito, Claro. imagínate que el bicho se quedaría sin comida muy rápido, ¿no? Claro. Me preguntan, un amigo, Mati, Ujú. que está en un proyecto de biodiversidad Hudson, Sí. si podría haber en Hudson kilis.
que es en la costa del río Buenos Aires, no sé si. ¿Dónde más o menos? Creo que es Queda, ahí cerca de La Plata, ¿no? sí, queda antes de La Plata, digamos, entre Quilmes y La Plata. Sí, Un poquito más. ahí hay tres Sí, especies de kilis en esa zona. Está Australebias elongatus, que es una de estas ictiófagas que te contaba, justamente es el kili estacional más grande de todo el mundo, es ese, es argentino y, ujú, y ahí en Hudson debería estar, porque en toda esa zona está. bien, Y después hay otra bien, especie de tamaño intermedio que se llama Australebias velotti, y hay una más chiquita que es Australebias nigripinis. Generalmente bien, siempre en los charcos, digamos, cuando hay varias especies, las especies son de diferentes tamaños porque justamente ocupan diferentes nichos tróficos, ¿no? Entonces, siempre tenés una claro, más grande, una intermedia, una más chiquita y así. claro. Bien, y un poco me preguntaban sobre la distribución, no vamos a hablar de todas las especies, pero en Argentina están, digamos, de Patagonia para arriba, ¿puede ser? ¿Algo así? Del sur de la provincia de Buenos Aires, es Ahí lo va, más al sur que llegan, hay una especie que es ahí va, Australebias robustus, que es la que más al sur llega. ¿Sí? Y de ahí para el norte hay especies, digamos, todas las especies, estamos hablando siempre de kilis estacionales, ¿no? Porque no de los otros sí, kilis. sí, Los kilis estacionales en Argentina están en la región de llanura, digamos, en la llanura chacopampiana, ¿sí? No se meten a la cordillera de los Andes ni tampoco se meten a la Patagonia. claro. Están todas en la llanura chacopampiana y obviamente siguen hacia Brasil, Uruguay, Paraguay, bueno, siguen hacia el norte. Ujú. Kilis estacionales en América tenés básicamente en toda América, digamos, y en México también hay hay una especie que también es anual, que aparentemente habría evolucionado independientemente del resto de Sudamérica. Y en África están, sobre todo, la mayor diversidad de especies estacionales están en la sabana africana, ahí donde están los leones y la jirafa y todo eso. Ahí están en esa sabana que es muy parecida Mira, a nuestro Chaco, ¿no es cierto? Es muy parecida. claro, Ahí están los charcos de Kilis. Yo he visto fotos de los charcos de África y si no te dicen, podés pensar tranquilamente que un charco acá en el Chaco, acá en Argentina. Pues son esos pastizales con árboles, con sí, con algunos con algarrobos, unos algarrobos así, claro. La claro, única diferencia es que por ahí pasa un león hacia atrás, pero son claro, iguales. mira, qué bien. ¿Y los no anuales tienen mayor distribución o menor? Claro, los que viven en aguas permanentes, ahí sí hay muchos bichos, por ejemplo, que se meten ya en la cordillera de los Andes, ¿no es cierto? Ah, bien, Entonces, sobre todo, por ejemplo, en Colombia, Perú, Ecuador, toda esa zona, ahí hay una diversidad muy grande de bichos que están ahí en arroyitos y cosas así, por ejemplo, ¿no? O sea que sí, sí. O sea, los kilis estacionales requieren como condiciones más específicas de su ambiente, ¿no? claro, Lo que sí es importante, no todos son de pastizales, ¿no? También hay muchas especies que viven en la selva, ¿no es cierto? En la mata atlántica, en el ujú. Amazonas, en diferentes ambientes selváticos, también en medio de la selva hay charcos estacionales y hay kilis estos estacionales. ¿Y hay proyectos en todo esto que vos decís de que se mandan huevos? Sí. ¿Hay algún proyecto de reintroducción, por ejemplo? Me No preguntaron. conozco en kilis estacionales, no conozco. Sí, por ejemplo, sé que en México, otros peces, digamos, otros Ujú, kilis que son de aguas permanentes, ujú, están siendo, digamos, hay algunos casos de algunas especies que fueron reintroducidas porque estaban extintas en su ambiente natural, pero que habían sido ujú. mantenidas por acuaristas en Ah, mira, Alemania y en Europa y en diferentes lugares que hace como 20 años los venían criando, porque además claro. sabían ellos que sus ambientes estaban muy comprometidos, entonces habían organizado entre las asociaciones de acuaristas, etcétera, gente que los estaba criando, después se involucró, por ejemplo, un zoológico en Inglaterra que ayudó a este programa, digamos, de conservación ex situ, digamos, y a reproducirlos, etcétera. Y algunas de esas especies fueron reintroducidas en México y aparentemente hace poco, ¿no? Estos últimos años, y por ahora parece que vienen siendo exitosos esos programas.
Pero con peces estacionales yo no conozco que se haya hecho nunca algo así, digamos. Hay algunas Ok. especies que están siendo conservadas ex situ. Por ejemplo, en Brasil hay algunos programas, universidades y demás, que están criando algunas de esas especies que están muy comprometidas por su conservación. Porque, por ejemplo, hay algunas especies en Brasil que son que están en medio de la ciudad de Río de Janeiro. O sea, Río de Janeiro fue Mm, creciendo y los charcos quedaron como metidos en medio de la ciudad y algunos de esos charcos se perdieron. Entonces, hay especies que están, digamos, así como en un peligro inminente de desaparición, y algunas de esas especies están siendo criadas, digamos, ex situ, ¿no? Siempre la conservación ex situ es el último manotazo ahogado, ¿no? Uno es lo último que total, quisiera sí. hacer. Lo primero que hay que tratar de hacer es salvar el ambiente, porque los peces tienen una capacidad muy buena de reproducirse y hacer todo eso. O sea que si uno cuida el Claro, ambiente, ellos se encargan de hacer el resto, ¿no es cierto? O sea, claro. no son esos pandas particularmente que son más difíciles Sí, de reproducir y todo eso. Esos bichos ponen un montón sí, de sí, sí. huevos y se reproducen sin problema. Entonces la prioridad 1, 2, 3, 4, 5, 10 es el ambiente, ¿no? Estoy de acuerdo, bueno, para el caso de los kilis y para muchas otras especies también. Sí. Bueno, y ahora vamos a ir con la pregunta que une a todos los episodios de este podcast, que es ¿qué pasa si se extinguen? También antes se me pasó comentarlo antes, quería comentar que ya hay un episodio de peces, que quizás lo escucharon, quizás no, donde hablamos un poco de todos los peces en general. Me voy a disculpar por el audio de ese episodio, que yo todavía no contaba con un micrófono. Pero bueno, entrevistamos a Guille Spallic, que es pescador y habló desde el punto de vista de un pescador, que está buenísimo también, así que les invito a que después de este episodio vayan a escuchar el otro. Bueno, ahora sí, Felipe, vamos a hablar de la teoría de extinción. Es una teoría que, viste que yo te decía, cuando en esta sequía yo en un momento pensaba que no iba a llover nunca más. Tampoco es que ahora estamos sobrados de lluvia, pero bueno, llovió un poquitito, por lo menos acá en Buenos Aires. Y una de las teorías de extinción, que siempre propongo también en Instagram para que me tiren data, me tiren ideas, y una muy básica que salió es no llueve nunca más. Entonces los kilis, bueno, en este caso los anuales, porque el resto debería tener agua, los kilis se extinguen. ¿Qué pensás que pasaría? Bueno, a ver, hay especies de kilis extintas y especies de kilis que se están extinguiendo, o sea y hay especies de kilis que seguramente se van a extinguir. O sea, es un escenario que de hecho está ocurriendo, ¿no? Ujú, Seguramente se van a extinguir muchas especies, pero también yo creo que tenemos la oportunidad de salvar a muchas otras y ahí no hay que escatimar esfuerzos, ¿no? De hecho, una de las líneas de investigación que tenemos nosotros tiene que ver con estas cuestiones de conservación, y una de las cosas que estamos estudiando es los efectos del cambio climático en los kiris, ¿no? Nosotros y ujú, otros grupos de investigación también, cómo van a afectar los diferentes escenarios de cambio climático, ¿no? El cambio climático plantea, por ejemplo, que puede haber cambios en la cantidad de precipitaciones o en las temperaturas, pero también en la frecuencia de eventos extremos, como por ejemplo las sequías, calores ujú. extremos, lluvias extremas, inundaciones extremas. Entonces es como que va a ser mucho más caótico también el clima, no solo que va a aumentar la temperatura y que pueden cambiar la cantidad de precipitaciones, en algunas zonas puede llover más, y otras menos. En general va a haber un aumento de precipitaciones, pero hay zonas que van a ser más secas también. Entonces, todo eso nosotros estamos trabajando a partir de modelados, ¿no es cierto? Con datos de los bichos, con datos de su distribución, etcétera, para tratar de entender cuáles van a ser los efectos de estos escenarios en los kilis, ¿no? Pero además, Ujú. digamos que tenemos otros fenómenos como justamente la pérdida de hábitat, que ya hablamos de eso, que es es la principal causa de extinción de los kilis actualmente a Mm, nivel mundial, porque estos ambientes que ellos viven, que son estos humedales temporarios, son los humedales más vulnerables que existen, porque los humedales temporarios son charcos muy pequeños, con poca profundidad,
y generalmente son subestimados. Generalmente la gente Claro. valora la laguna o el río o los grandes humedales, ¿no? Y entonces estos ambientes parecen, este charquito de Sí. Morondanga no sirve para nada y entonces hay que cuidar la laguna que está al lado o el río, ¿viste? Pero esto no. Entonces esos charcos Sí. se tienden a canalizar o rellenar para construir casas o para hacer agricultura o lo que sea. Entonces los humedales que más rápido se están perdiendo a nivel mundial y justamente por esa razón los quilis estacionales son los peces de toda América que están en mayor peligro de extinción. O sea, Claro. aproximadamente un 40% de las especies conocidas de quilis sabemos que tienen algún grado de amenaza de extinción. O sea, son el grupo por lejos más amenazado de peces de América. Y eso tiene que ver justamente con esto, con que son bichos, por un lado, que tienen distribuciones restringidas y por otro, que habitan en estos ambientes que son sumamente vulnerables y que son poco conocidos y poco valorados por la sociedad. La sociedad piensa que esos son charcos de Morondanga que juntan mosquitos y basura y hay que Sí. sacarlos y eliminarlos, ¿no? Entonces, son justamente los ambientes que más se están perdiendo y que menos se valoran. Entonces, eso es un problemón, digamos, ¿no? Mm. Y el problema es qué pasa si perdemos a estos peces, ¿no? Y si perdemos estos Sí. peces o perdemos estos ambientes, si perdemos los ambientes estos, no solo vamos a perder estos peces, sino vamos a perder un montón de organismos que viven en esos ambientes, que se han especializado en los ambientes temporarios. En los ambientes temporarios hay plantas acuáticas que hacen una parte de su ciclo fuera del agua, ponen semillas, las semillas cuando se llena el charco van a eclosionar y van a crecer, entonces tienen todo un ciclo relacionado a ese tipo de ambientes. Hay Sí. crustáceos, insectos, bueno, hay toda una comunidad de organismos, Anfibios, sí. anfibios, muchos anfibios ponen sus huevos en estos ambientes. ¿Por qué? Porque tienen menos depredadores que un ambiente permanente. Entonces, si Ah, ponen los huevos en el río, por ejemplo, en una laguna permanente, está lleno de depredadores. Estos ambientes, claro. digamos, lo que tienen es que tienen menos depredadores, que es también una de las razones que permitió que los quilis estos evolucionaran en estos ambientes. O sea, colonizaron un nuevo ambiente donde había menos competencia y menos depredadores porque no había otros peces, básicamente. Entonces, Claro. por eso fueron muy exitosos y hay un montón de especies y se diversificaron un montón. Pero si perdemos los ambientes, perdemos no solo estos peces, sino perdemos todo el ecosistema, ¿no? Todos esos ecosistemas fantásticos y llenos de especies únicas. Entonces, por eso hay que conservar los humedales temporarios. Ahora, si perdiéramos solo a los quilis y quedara Tarán. el resto del charco, también tendríamos un problema, digamos, como cualquier especie que se pierde, ¿no? En los ecosistemas, las especies generalmente tienen, lo que se, digamos, hablando mal y pronto, un rol, una función, digamos, ¿no? Que no es correcto decirlo así, pero bueno, pero para que... Pero lo usamos siempre, ese término. Sí, Entonces, sí, sí, por sí. ejemplo, estos animales se están comiendo a otros organismos, ¿no es cierto? Entonces, regulan las poblaciones de esos organismos. Entonces, por ejemplo, algunos insectos o cosas por ejemplo, se pueden estar alimentando una planta. Entonces, los quilis al regular esa población de esos insectos, a- regulan eso hace que esos insectos no sean demasiado abundantes y se terminen comiendo absolutamente a la planta y la planta se muera, digamos, directamente. Entonces hay como un Mm. equilibrio, digamos, ahí. Después también es cierto que los ecosistemas son como redes donde hay redundancia, ¿no? No es una cosa lineal. A veces no todas las especies tienen el mismo efecto si uno saca una especie de un ecosistema, porque a veces hay otras especies que tienen funciones redundantes, digamos así. Entonces, no es fácil, digamos, predecir qué va a pasar con un ecosistema cuando uno saca una especie. Hay que ver especie por especie y ecosistema por ecosistema, y para eso uno tiene que conocer todas las relaciones tróficas y demás de esos ecosistemas que obviamente en la mayoría de los casos no las conocemos. A veces de casualidad sabemos que existe esa especie y nada más. De la mayoría de las especies solo sabemos que existen. O sea, de la mayoría de las especies lo único que hay Claro. científicamente es un trabajo científico en el cual se describió esa especie por primera vez y se le puso un nombre y nunca más apareció en la literatura científica. Y de otras especies tenemos apenas un poco más de información.
son muy pocas las especies de las que realmente tenemos mucha información. Entonces, lo que sí sabemos es que, primero que tenemos que estudiar muchísimo más y tener mucha más información para poder lidiar, digamos, con todos estos escenarios que son desafiantes para la conservación de estas especies, y para eso necesitamos tener mucha información para poder tomar decisiones sobre cómo vamos a lidiar con eso, porque inevitablemente va a aumentar la cantidad de superficie dedicada a la agricultura, inevitablemente va a haber escenarios de cambio climático, por más que se hagan cosas para mitigar eso, evidentemente todos esos escenarios, digamos, van a seguir ocurriendo y van a seguir incrementándose. Entonces tenemos que desarrollar estrategias para ir mitigando esos cambios y para generar estrategias que permitan conservar esa diversidad, o por lo menos la mayor parte de lo que podamos, y lamentablemente vamos a perder una parte de estas especies, de estas y de montones de otras especies, porque estamos frente a una crisis mundial de pérdida de diversidad, ¿no? Es un hecho que hay una tasa de pérdida de diversidad monstruosa, que sin precedentes y que está causada por el ser humano. Más allá, digamos, de que las especies siempre se extinguen y aparecen nuevas especies, digamos, es parte de la evolución, pero hoy en día estamos frente a un escenario donde esa tasa de extinción es mucho más alta y tiene que ver con actividades humanas que generan esas extinciones. No es que los kilis se extinguen porque, bueno, apareció un depredador nuevo y se los comió. No, en este caso lo que pasa es que hay directamente actividades humanas, como que viene alguien y hace un barrio nuevo en un humedal donde hay una especie endémica y esa especie se extinguió. Entonces, sí. Y se extinguen más rápido de las que los, digamos, descubrimos y describimos también. Claro. O sea, hay especies que quizás nunca conozcamos y menos su rol o función, no sé cómo le querés llamar vos, si no te gusta llamarle rol o función. Sí, exactamente. Digamos, eso es lo que Sí. se conoce como el impedimento taxonómico, ¿no? El impedimento taxonómico es algo que se empezaron a dar cuenta ya hace un par de décadas algunos científicos en el mundo, de que la taxonomía, que es la ciencia que se dedica a clasificar y ponerle el nombre a los organismos y decir, bueno, esta es una especie, esta es otra especie, está en este género, en esta familia, todo eso, la taxonomía en el mundo estaba en declive. Por un lado, cada vez había menos taxónomos, y por otro lado, ante una pérdida violenta de diversidad en el mundo, no había gente suficiente para clasificar y estudiar toda esa diversidad. Entonces, estamos ante una paradoja, que es que estamos perdiendo la diversidad más rápido de lo que la podemos llegar a conocer, y por eso es muy importante que los organismos, las tomadoras de decisiones, tomen conciencia de esto y empiecen a fomentar la taxonomía y que haya recursos para taxonomía, etc. La taxonomía en las últimas décadas, lamentablemente, ha sido muy bastardeada por otras disciplinas biológicas, ¿no es cierto? A partir Sí, es cierto. de la biología molecular, la genética, etc., hubo como un boom de esas disciplinas, y lamentablemente hubo un bastardeo así muy a conciencia, no fue de casualidad, sino que obviamente los científicos disputan recursos económicos para hacer ciencia, disputan espacios de poder en las academias, etcétera, eso ocurre, y cuando hacen eso, hay disciplinas que pueden salir perdiendo. La taxonomía, claramente, acá y en el mundo, es una de las que salió perdiendo, y eso tiene consecuencias, no es gratis. O sea, que haya cada vez menos taxónomos, que no haya plata para hacer taxonomía, que no haya, que haya pocas revistas, que las revistas que se dedican a eso van desapareciendo, todo eso tiene que ver con eso, digamos, con esas posiciones dentro de la academia de otros sectores que fueron ganando participación, digamos, en los proyectos de investigación, y dejando a estos de lado. Incluso en los currículos de las carreras de biología en general, cada vez la taxonomía, hace 50 años, uno cuando cursaba una carrera de biología, cursaba un montón de taxonomía, tenés que aprenderte todos los nombres de las plantas, de los bichos, de los artrópodos, de esto, de lo otro. Y ahora cada vez la van sacando, cada vez sabés menos de diversidad. O sea, muchas veces los biólogos cada vez saben menos de diversidad. Bueno,
sabrán más de genética, de ecología y de otras cosas, pero diversidad cada vez sabemos menos, salvo que te especialices en eso. Entonces, eso yo creo que es algo que, Sí, me pasó. claro, bueno, justamente, Sí, bueno, en el episodio de arañas hablamos con mi ex directora de tesina, que es taxónoma, aracnóloga, y bueno, reivindicamos un poco esta labor, esta disciplina, y también hablamos un poco de que no solo está bastardeada por esto que decís de los fondos, sino que también desde mismo el ambiente naturalista a veces es como que justo los taxónomos vienen a reordenar y a cambiar nombres, claro, entonces eso también cae mal, sí, entonces es como que siempre caen mal parados, sí, pero sí, sí, sí. obvio, Sí, la los gente, reconocemos. digamos, el que es un usuario anecdótico, digamos así, de la taxonomía, digamos, como un naturalista, un acuarista, o un pescador, o lo que sea, ¿viste? Cuando vos le cambiás el nombre del bicho, te dice, oh, no, de nuevo. La idea de los nombres es que reflejen la biología de los organismos, ¿no es cierto? Entonces, que reflejen una historia evolutiva común, ¿no es cierto? Que reflejen características ecológicas, etcétera. Entonces, las razones por las que, por ejemplo, uno cambia de un género a otro tienen que ver con eso, para que el nombre te tiene que dar más información que simplemente un nombre. Entonces, la idea Sí. es esa, que uno, si yo te digo el género fulanito de plantas, que vos ya rápidamente puedas hacerte una idea en la cabeza de qué estás hablando. Por así, el género fulanito son plantas comestibles y el género menganito son tóxicas. Entonces, tiene toda una Ujú, utilidad ujú. eso. Entonces, no es Claro. algo caprichoso que a veces la gente se imagina que los taxónomos estamos ahí poniendo nombrecitos de forma caprichosa, como quien juega con algo para perturbarle la vida al resto de la humanidad, ¿no? Eh, pero eso tiene que ver con justamente que hay un poco conocimiento de cómo, de cuál es el objetivo de estas disciplinas, ¿no? Entonces ahí también me parece que es importante divulgar justamente cómo funcionan la taxonomía y cómo se construye y por qué se hacen esos cambios, etcétera, ¿no? Sí, también es interesante verlo a la luz, digamos, de la evolución. A mí me interesa, por mi formación, digamos, no soy taxónoma ni mucho menos, pero siempre me interesó ver como la filogenia de las especies, ahí ver cómo se vinculan, o sea, cómo tuvieron antepasados en común, es mucho más rico que ver a las especies sueltas, ¿no? Claro. Me parece. Claro, tal cual. Bueno, a partir justamente de la taxonomía empieza antes de lo que sería la biología evolutiva, ¿no es cierto? Obviamente Linneo era Claro. fijista, digamos, era anterior a Darwin. Ujú, ujú. Pero justamente la taxonomía se fue ayornando a los cambios de paradigma de la biología, ¿no es cierto? Entonces, a partir del darwinismo, de la evolución, etcétera, empieza a incorporar una visión evolutiva, justamente como decís vos, y cuando se incorporan los análisis filogenéticos, que son estos árboles que generan una relación de parentesco entre las especies como un árbol genealógico, pero de especies, justamente a partir de eso, la taxonomía empieza a basarse en estas reconstrucciones evolutivas para ponerle nombre a los géneros, a las familias, etcétera, justamente tratando de agrupar, por ejemplo, organismos que estén todos más relacionados entre sí que con los otros organismos. O sea, las especies de un género tienen que estar todas más relacionadas entre sí y descender de un antepasado común que las especies del género B. Entonces, digamos, ese tipo de cosas son las que generan justamente esos cambios en la nomenclatura, ¿no? Por ahí, a partir de una nueva filogenia que se hace, de repente nos damos cuenta que la especie que nosotros que pensábamos que estaba en el género A, en realidad está más emparentada con las especies del género B que con las del género A. Entonces, para que la taxonomía refleje esa historia evolutiva, uno tiene que hacer un cambio y decir, bueno, no, vamos a cambiarle el género. Por más que a la gente le perturbe, pero también es cierto, hay una cosa que es importante remarcar ahí, que es que uno de los principios más importantes de la taxonomía, hay un código internacional de nomenclatura zoológica, o sea, Ujú. como un manual que tiene todas las reglas sobre las cuales y recomendaciones sobre cómo se tienen que poner los nombres, cambiar los nombres, etcétera, ¿no? Que hace una comisión de expertos que hace estas reglas.
una de las reglas más importantes que tiene ese código es la estabilidad nomenclatorial, o sea, la estabilidad de los nombres. O sea, uno tiene que tratar de no cambiar en lo posible los nombres, pero obviamente que ante determinadas situaciones, etcétera, uno hace cambios, ¿no? Por estas cuestiones, para reflejar cuestiones evolutivas, etcétera. Pero obviamente que en lo posible uno trata de no hacer cambios, o sea, no se hacen cambios de forma caprichosa ni nada, digamos. Nadie hace un cambio porque nadie agarra y dice, ay, yo voy a hacer un género nuevo y voy a poner estos bichos ahí porque tengo ganas. Eso, si uno lo manda a una revista científica, te lo van a rechazar, nadie te va a aceptar eso, digamos, ¿no? Bueno, para ir cerrando, ¿cómo pueden hacer quienes estén escuchando este episodio, que nunca vieron un kili o que quieren a partir de ahora prestar más atención a los kilis? ¿Cómo pueden hacer para aportar a la conservación de los kilis, que dijimos que están como bastante Sí. amenazados? Bueno, en principio, digamos, si tienen la posibilidad, digamos, de detectar algún ambiente donde hay kilis, que hay muchos, por suerte, digamos, todavía, hay muchos, o sea, no son algo rarísimo de encontrar. O sea, en la mayoría de las banquinas de Argentina, digamos, en la zona que están estos peces, digamos, de Buenos Aires hacia el norte, en la mayoría de las banquinas, esos charcos que se llenan con la lluvia, normalmente hay kilis, por ejemplo, en muchos de ellos. Entonces, digamos, si uno tiene acceso, conoce algún lugar donde están estos peces, tratar de cuidarlo. Por ejemplo, si uno es propietario de una estancia o de algún lugar, algún terreno donde hay estos charcos, obviamente protegerlo, cuidarlo, ¿no es cierto? Por un lado eso. Segundo, tratar de darlos a conocer, tratar de difundirlos, esparcir la voz, que todo el mundo lo sepa, conozca, etcétera, ¿no es cierto? Es sumamente importante. Si uno participa en alguna ONG o en algún organismo dedicado a la conservación, llevar estos peces, la problemática que tienen estos peces y tratar de abordarlos desde ahí. Participando en diferentes ONGs o cosas, haciendo aportes económicos, donaciones a ese tipo de organizaciones, ¿no es cierto?, que se dedican a estudiar estos peces, a conservarlos, etcétera. O sea, siempre hay muchas cosas que uno puede hacer, digamos, ¿no? Como todo en la conservación, ¿no? Esas serían como las cosas más importantes. Yo creo que, por un lado, tratar de difundirlos, de darlos a conocer, si uno tiene algún ambiente, protegerlo, y siempre apoyar a proyectos de conservación, a veces con alguna donación o a veces participando en una pasantía o cosas así, ¿no es cierto? Nosotros justamente ahora en este momento estamos armando, digamos, justamente una ONG que es la Fundación Killifish, que está integrada por científicos de acá de Argentina, hay de Uruguay, de Bolivia, de Paraguay, de Brasil. Bueno, estamos armando toda una red en varios países para trabajar justamente con la conservación de estos peces, que por ejemplo en Brasil hay bastante más hecho, hay más trabajo, hay legislación, hay un montón de cosas, hay más gente trabajando, y están como más Bien, avanzados, digamos, ¿no? claro. Pero por ejemplo en Uruguay, bueno, en Uruguay un poquito más que nosotros, pero acá en Argentina o en Bolivia o en Paraguay directamente no existe legislaciones ni nada respecto a estos peces y son muy poco conocidos. Claro. Entonces, una de las cosas que queremos hacer con la fundación esta es fomentar, digamos, el conocimiento y el cuidado y la conservación de estas especies en toda la región, ¿no? Entonces, una de las cosas que estamos empezando a tratar de desarrollar, todavía no lo tenemos, pero lo estamos desarrollando, es armar una plataforma web donde la gente pueda volcar información de observaciones o cosas de estos peces. Y, por ejemplo, que puedan hacer algún tipo de seguimiento de los charcos, ¿no es cierto? Entonces, de esa forma, tener como un listado de un montón de charcos donde están estos peces y que la gente pueda ir y tomar información, por ejemplo, la profundidad del agua, la temperatura, no sé, el pH, conductividad, que puedan tomar datos o observaciones, bueno,
nacieron ahora en marzo los kilis del charco de Hudson. Ahora, y otro en Chaco te dice, no, ahora acá está el seco, y bueno, entonces uno empieza a tener Claro, como un monitoreo a partir de bien. de información que produce lo que se llama la ciencia ciudadana, ¿no? La participación de gente que Ujú, por ahí no es especialista, pero que a partir de observaciones o datos que puede tomar, puede ayudar a, por un lado, visibilizar estas especies y también a monitorear las poblaciones, los charcos, tener una idea de qué tasa de pérdida tenemos, por ejemplo. O sea, sabemos que se están perdiendo charcos, pero como no sabemos bien ni cuántos charcos hay, tampoco sabemos claro. a qué tasa le estamos perdiendo, en qué zonas estamos perdiendo más ambientes que en otras, ¿no? Eh, Tenemos algunas ideas más Ujú, generales, por ejemplo, sabemos que la región chaqueña es, en términos generales, la más castigada de nuestro país, bueno, en nuestro país, en Paraguay, en Bolivia sí, también, porque hay una claro. tasa de deforestación brutal, ¿no es cierto?, en esa zona durante los últimos 20, 30 años, a partir sobre todo del avance de la soja, bueno, se está talando a una tasa brutal y obviamente se pierde los charcos de Quilis y bueno, y todo el monte. No, se pierde todo Sí, entero el ecosistema, ¿no? Entonces, eh, digamos, la participación ciudadana es fundamental para la conservación de estos peces y siempre hay un montón de lugares desde lo que se puede aportar, digamos, ¿no? Entonces, está bueno de eso, tratar de aportar cada uno un granito de arena para que esto eh, tenga un futuro no tan negro, digamos. sí, total. Siempre participación y ciencia ciudadana van de la mano de la conservación y bueno, siempre tratando de buscar, ¿no? Información y tratando de asesorarse para ver a dónde pueden estar estos bichos, pero nada, tomando las precauciones, ¿no? Em, bueno, ¿hay algo más que quieras aportar? Eh, Un mensaje que quieras decir? bueno, agradecerte por la invitación, para poder dar a conocer estos peces y difundirlos. Y eso, nada, que la gente esté atenta a si ubica estos peces y nada, y que entre todos la conservación hay que hacerla entre todos, digamos, no podemos delegarla en algunas personas nada más, sino que tiene que ser algo que nos comprometamos todos los ciudadanos. Es como la democracia, ¿no? Como ir a votar Mm, o comprometerse con esas responsabilidades cívicas, digamos, yo creo que tenemos que incorporar también una responsabilidad ambiental en general en cada actitud de nuestro día a día, tratar de aportar nuestro granito de arena para que vivamos en un mundo un poquito mejor y más saludable, ¿no? Entonces, eso me parece como un mensaje que está bueno para transmitir. me gusta, me encantó. Bueno, muchas gracias a vos, Felipe, por tu tiempo, por contestarme todas las dudas que fueron llegando. Y sí, vamos a tratar de que se difunda la palabra de los kilis, que también yo descubrí recientemente, sabía que existían, pero no sabía que estaban acá. Así que bueno, la verdad, un mundo muy hermoso, el de los kilis. Espero que les haya gustado a todos. Gracias, Felipe. No se olviden de puntuar, si les aparece para puntuar el episodio en Spotify, pueden seguirnos, seguir al podcast Cohabitat, seguirme en las redes con Iwi. A la fundación también la pueden seguir, Killifish. Sí, la Fundación Killifish tenemos una página, la página web la estamos haciendo, ahora está como medio en Ok, construcción, digamos así, la web, pero tenemos un Facebook, tenemos un grupo de Facebook donde la gente puede, bueno, compartimos información, cosas, cuando alguien pesca un kili a veces sube una foto, y bueno, como en todos los grupos esos de Facebook, donde compartimos diferente información. Tenemos una página de Instagram, una página de Twitter también y un canal de YouTube donde también subimos bien. charlas y cosas, o sea que estamos en las redes, ahí nos pueden buscar. Bueno, Fundación Killifish. Bueno, muchas gracias, Felipe. Gracias a todos. Muchas gracias, Connie, por todo.